el mercado. Vamos a analizar el contexto general de los mercados y, por supuesto, la sesión que estamos viviendo hoy. Lo hacemos con la ayuda de Javier Galán, es responsable de renta variable europea en Renta 4 Gestora. Muy buenas tardes, Javier. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, precisamente hacíais un evento esta mañana para hablar de las perspectivas, ¿no?, de esta renta variable. Nos ha pillado toda esta tensión en medio. Javier, ¿cómo estás viendo el momento actual del mercado con estas ventas que estamos viendo, estos descensos, sobre todo más abultados en la bolsa europea que en Wall Street? ¿Por qué? Bueno, yo creo que va a dos temas. Por un lado, la composición sectorial, ¿no?, de unos índices y otros. El sector bancario es el de mayor peso en Europa, junto con automóviles. Es decir, los sectores más cíclicos tienen mucho peso en Europa, ¿no? Sin embargo, en Estados Unidos, que hasta ahora lo que más le estaba lastrando era el comportamiento del sector tecnológico, bueno, pues ese es un sector que precisamente en esta crisis actual, ¿no?, que estamos viviendo con Rusia y Ucrania, pues sinceramente es el sector que menos debería sufrir, ¿no? Y así lo está reflejando en el día de hoy las cotizaciones, ¿no? Y yo creo que esa es un poco la clave. Vamos a ver, efectivamente tenemos muy poca visibilidad, no sabemos muy bien cómo van a responder Occidente, da la sensación de que van a ir por temas de sanciones, bloqueo, aislamiento. Bueno, si se queda ahí, bueno, pues no sé, habrá una zona, ¿no?, la zona rusa que tendrá aquellas empresas que tengan exposición a esas áreas, pues se van a ver lastradas, pero el mundo va a seguir creciendo, ¿no? Y si no va más, la verdad es que las caídas de los mercados pues lo podemos ver como que ya se ha descontado una gran parte, por lo menos, de lo peor. Y hay que ir viendo día a día. O sea, yo la sensación que tenemos es que esto no es un tema de unos días, es decir, que vamos a estar viviendo con la incertidumbre durante varios días o varias semanas, y eso en general pues lo que hace es taponar, digamos, las subidas, ¿no? Entonces nos podemos encontrar con goteo a la baja, con estancamiento, digamos, de los niveles ya de por sí bajos. Recordemos que estamos en los mínimos del año, básicamente, ¿no? Estamos por debajo de 4.000 en Eurostoxx, 4.150, 4.200 del S&P 500, con caídas pues en torno al 13-14% en los índices principales de Occidente. Y bueno, hay que esperar, como digo, a que se disipen la incertidumbre para que los mercados puedan respirar y puedan volver a cotizar los fundamentales. Dentro de esa composición que mencionábamos, ¿no?, de Europa, con esos sectores más cíclicos, lo estamos viendo mucho en el sector bancario, que está liderando los recortes, también en ese sector automóvil que mencionabas. Estamos fijándonos mucho esta semana en la bolsa alemana, por ejemplo, ¿no?, en esas empresas que tienen desde Europa en general, pero en Alemania en particular, por esa dependencia energética, una mayor exposición a Rusia. ¿Cómo estás viendo esos sectores, esas empresas que están más expuestas al mercado ruso? ¿Qué títulos estás vigilando con especial atención estos días? Bueno, a ver, yo en general en las carteras de los fondos que gestiono no tengo mucha exposición ni a automóviles ni al sector bancario, ¿no? Que son, bueno, realmente eran los sectores que mejor comportamiento estaban teniendo en lo que llevamos de año. O sea, que digamos que me estaba lastrando un poco el comportamiento estos 2 meses. Sin embargo, hoy, bueno, pues eso, caídas del 7-8% que estamos viendo en los BMW, en Renault un 10%. Bueno, pues eso no lo estoy viviendo, ¿no?, desde la barrera, ¿no? Porque, como digo, no tengo mucha exposición al sector bancario. Tampoco, vamos a ver, es evidente que la prima de riesgo en la región europea va a incrementar y está incrementando, y eso hace pues que determinados sectores o en general la renta variable europea pues pueda cotizar con un descuento que ya de por sí lo está descontando, ¿no? Es decir, Europa siempre está algo más barata, por ejemplo, que Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos está pues a 19 veces beneficios, 19 veces PER los beneficios del 2022 esperados, y Europa está a 14 veces, ¿no? O sea que ya de por sí estamos cotizando con más prima de riesgo y con un descuento, ¿no?, frente a la renta americana. Y vamos, es evidente, ¿no?, que aquellas empresas con más exposición, Renault, por ejemplo, tiene mucha exposición. De las compañías españolas, pues Inditex yo creo que es la que más tiene, pues en torno al 10% de sus ventas vienen
del área rusa, ¿no? o de la región rusa. Bueno, vamos a ver, al final son en general exposiciones, digo, de las compañías más conocidas y con las que yo suelo trabajar o estudiar o analizar, muy limitadas, ¿no? O sea, exposición muy limitada que no debería de suponer ningún trauma, ¿no? para sus accionistas. Estamos también pendientes de cuál podría ser la respuesta de los bancos centrales en este contexto. De hecho, estamos viendo hasta ahora algunas declaraciones de Holtman desde el Banco Central Europeo diciendo que van a examinar con mucho cuidado esta crisis. Lo que nos preguntamos es si ante este nuevo elemento de incertidumbre, que es bastante importante, los bancos centrales van a echar un poquito el freno a esa senda de normalización monetaria. En el caso de la FED ya había algunas casas hoy como Goldman Sachs que apostaban, pues, por ejemplo, 6 subidas de 25 puntos. En el caso del Banco Central Europeo estábamos pendientes de si el banco se lanzaba o no se lanzaba Christine Lagarde, ya teniendo en cuenta las altas cifras de inflación. Mucho más difícil, Javier, el panorama de los bancos centrales, porque ahora tienen que calibrar entre dos problemas de los más grandes. Por un lado, esa inflación que va a seguir sí o sí disparada, la cuestión energética con Rusia, que todavía va a hacer que la inflación suba más, pero por otro lado, cuidado, no subamos los tipos muy rápido, que podemos caer en recesión. Muy complicado este panorama. ¿Qué podemos esperar? Bueno, la verdad es que lo has explicado fantásticamente bien, ¿no? Ese es el problema, ¿no? Y es un riesgo, ¿no? Para los mercados la estanflación, ¿no? Es un riesgo, es decir, inflación elevada con desaceleración de crecimiento o bajo crecimiento o incluso con riesgos de recesión, pues es un escenario bastante negativo. La verdad es que sí que tiene sentido y es muy razonable esperar que los bancos centrales, bueno, pues guíen, ¿no? a que a pesar de que puedan ir subiendo los tipos de interés poco a poco en los próximos meses, pero que sí que van a estar muy pendientes, ¿no? de la macroeconomía y de bueno, pues de todos los escenarios que estamos viendo actualmente, porque evidentemente tiene riesgos para el crecimiento, ¿no? O sea, es decir, si hay el crecimiento se te cae, el desempleo empieza a incrementar, bueno, pues los bancos centrales tendrán que balancear, ¿no? O equilibrar entre la inflación o la recesión, ¿no? Que es lo que has comentado, yo creo que muy acertadamente. Y tiene poca respuesta, ¿no? Yo sí que creo que lo lógico es esperar que se empiece a descontar una subida de tipos de interés más pausada y dependiendo de los acontecimientos y de cómo vayan evolucionando los datos, pues, más económicos, más macroeconómicos. Desde luego, no veo que los tipos de interés vayan a subir mucho con este escenario que tenemos en la actualidad. Javier, y con el escenario que estamos viendo hoy, ya viendo esos sectores que mencionábamos, esa política de los bancos centrales que al final, bueno, pues estaba llamada a ser el tema del año, pero bueno, ha pasado esto mientras tanto y nos ha dividido, por así decirlo, la atención. No sé si tú apelarías a esa postura de aprovechar estas caídas para comprar o qué tipo de estrategias aplicáis en un contexto como este de mercado. Bueno, vamos a ver, nosotros tenemos una filosofía súper marcada y muy diferenciada del resto, ¿no? O sea, intentamos buscar las mejores compañías, en mi caso, en Europa y en España, ¿no? Y eso lo buscamos, pues, con criterios, ¿no? Buscando o filtrando con criterios de calidad. Claro, los criterios de calidad suponen, pues, que tengan bajos niveles de endeudamiento, que tengan márgenes elevados, que tengan ventajas competitivas, que tengan un crecimiento muy visible y sostenible en los próximos años, a pesar de este punto de aparte o de este paréntesis que te puede generar. Bueno, en el 2020 fue la pandemia, en el 2022 pues este conflicto bélico, ¿no? Bueno, pues pero las grandes compañías, las buenas compañías, bueno, pues tienden a corregir en menor cuantía, pero como en días como el actual, la verdad es que las caídas son indiscriminadas, ¿no? Y sí se pueden aprovechar, ¿no? A comprar estas compañías de muchísima calidad que suelen ser muy resistentes en periodos de incertidumbre y, sin embargo, mantienen su senda de crecimiento cuando tenemos expansión económica. Entonces, en los fondos de renta autogestora, es que en general utilizamos estos días pues, para incrementar, si se puede, la calidad de nuestras carteras, como digo, invirtiendo, ¿no? o fortaleciendo en las compañías de mayor convicción que tenemos en cartera, o si hay alguna compañía, bueno, pues que no la teníamos en cartera porque
bueno, porque consideramos que estaba a valoraciones demasiado exigentes y estas caídas pues las dejan cotizando otra vez a valoraciones razonables o incluso baratas, pues aprovechar a introducir, ¿no?, en la cartera este tipo de compañías. En general, desde luego, lo primero que hay que hacer es, desde luego, mantener la calma. El horizonte temporal de un inversor ahorrador, ¿no?, en renta variable no puede ser ni un mes, ni tan siquiera un año. Esta crisis va a desaparecer, igual que desapareció la de la pandemia en 2020, la crisis soberana en 2011, la crisis financiera en 2008 o la de las .com en el año 2000. Es decir, las crisis se van superando y al final las bolsas no suben porque sí, porque haya noticias macroeconómicas o haya titulares de medios de comunicación, ¿no?, de noticias, ¿no? Las bolsas suben por demografía, por incremento de los beneficios y una parte suele ser por la inflación. La inflación corre a nuestro favor y por incrementos de productividad, ¿no? Si los beneficios son crecientes, las bolsas pues tendrán a apreciarse. Eso sí, lamentablemente, para el tipo activo, ¿no?, que es la renta variable, pues no es un activo en el que se pueda estar sentado con mucha tranquilidad porque es muy volátil, se mueve con cualquier noticia, ¿no?, como la que estamos viendo, y esos movimientos pues tienden a generar miedo, ¿no?, y hay que estar preparado para este tipo de eventos que recordemos que históricamente, ¿no?, a lo largo de la historia de los mercados financieros, y estamos hablando de más de 100 años de historia, las bolsas en un año medio, en un año cualquiera, de media, corrigen de máximos a mínimos un 15%, siempre. Hay años que nada más caen un 6%, como el año pasado, que no cayó casi nada, años que caen un 36%, como cayó en el 2020, y años como este, que de momento llevamos un menos 12%, pero que está dentro, digamos, de normal, ¿no? O sea, que es un activo que es volátil y hay que saber convivir, ¿no?, con esta volatilidad. Javier, ¿alguna recomendación más, alguna estrategia más que, bueno, pues dentro de esa último que nos decías de aprovechar estos momentos para seguir dando calidad a las carteras, teniendo en cuenta, bueno, pues ese conflicto bélico que vivimos y esa rotación que ya veíamos desde principios de año? No sé si nos dejas algún nombre, algo que os guste, incluso mirando ya a medio plazo, ¿no?, mirando un poquito más allá del horizonte que estamos viendo estos días, dentro de, pues por ejemplo, ese mercado europeo o ese mercado español, ¿qué recomendarías? Bueno, la verdad es que tengo, al ser el director de inversiones de renta variable europea y española y ser el responsable, ¿no?, de gestión del fondo en España, que es Renta 4 Bolsa, en Europa, Renta 4 Europa, pues te puedo decir las principales compañías, ¿no? En España, nuestra principal posición es Amadeus, seguida de Viscofan, Ferrovial. Hemos comprado muchas acciones de Celnex en este 2022 y también tenemos acciones de Repsol, una cuantía también importante. Y en Europa pues tenemos compañías tecnológicas como ASML, que lleva una caída de pues superior al 20% en lo que llevamos de año y creo que nos está dando una buena oportunidad para comprar. También tenemos acciones de tecnología médica como Siemens Healthineers, que también es una compañía súper defensiva y que también por un abaratamiento de sus valoraciones está cayendo un 20%, bueno, pues dando una mejora de guía, ¿no?, en los resultados de 2021 y una mejora de guía para 2022, es decir, que las cosas van bien. Air Liquide y Linde, ¿no?, como empresas industriales de gases industriales bueno, pues que se van a ver muy beneficiadas de esta transición energética a unas industrias más limpias, ¿no?, y con mucha exposición al hidrógeno, por ejemplo. La verdad es que hay infinidad, ¿no? Adidas es otra compañía de las que tenemos en cartera. La verdad es que podría ir una por una porque si no tuviésemos convicción no estarían en la cartera de los fondos, ¿no? Luego hay realmente en días como hoy o años como hoy, como los de las correcciones que llevamos, ¿no?, en lo que llevamos de año, pues es un momento estupendo para hacer una cartera e incrementar pues en estas compañías, como digo, de mucha calidad, que las perspectivas a corto plazo pues pueden ser pues más oscuras, ¿no?, por todo el ruido que estamos viviendo, pero que a largo plazo tienen unas perspectivas espectaculares. Pues Javier Galán, desde Renta 4 Gestora, gracias por acompañarnos en este día y por darnos también